La Iglesia celebra hoy una de sus fiestas. Es San Andrés Apóstol. Era natural de Betsaida y hermano de Pedro, y pescador como él. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, a quien llamó el Señor. Lo llamó junto al Jordán, y él lo siguió trayendo consigo a su hermano. Y la tradición nos dice que después de Pentecostés predicó el Evangelio en Asia Menor y en Grecia, y que fue crucificado en la ciudad griega de Patras en el siglo I. La Iglesia de Constantinopla lo venera como patrono, y nosotros también como patrono de la Iglesia y además apóstol. Nos dice que somos apóstoles. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Nuestra belleza. En este precioso pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, donde explica cómo se lleva a cabo la evangelización y dice que hace falta las personas, los intercesores, las voces, para que llegue el mensaje a los demás. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Es como una interpelación del apóstol que nos dice: despierta, espabila, que tienes una misión apostólica, que el Señor te ha dicho desde tu bautismo que tienes la misión de extender el Evangelio, la buena nueva de que Dios está aquí en la tierra y viene a salvarnos y continúa salvándonos. Fijaros que el Evangelio de hoy presenta 2 grupos de hermanos, ¿no? Quizá insinuándonos que las cosas para Dios tienen caminos tan singulares como llamar a todo el futuro de una familia. Pero si es Cristo quien llama, Él sabe de sobra lo que hace. Y lo que hizo con las familias de Pedro y de Santiago fue algo verdaderamente espectacular. Andrés, el hermano pequeño de Pedro, ¿quién lo fuera a pensar? De estos 2 hombres habría de sacar la roca para edificar la Santa Madre Iglesia. Efectivamente, porque otro pasaje del que nos refiere Juan en su primer capítulo nos presenta a los 2 hermanos menores que se les ocurre seguir a Cristo, le conocen y ellos, fuertemente impresionados de ese singular hombre que es Jesús, se lo cuentan a sus respectivos hermanos, que debieron ser hombres recios. Bueno, el Señor les llama hijos del trueno, a los hijos de este gran pescador del que habla el Evangelio, Zebedeo. Y San Pedro ya lo conocemos por su carácter. Andrés era semejante, pero de otro estilo. Pues tenemos que mirar que eran personas muy recias y de gran corazón. Y el Señor les llama. El Santo Padre nos dice: recordemos cuando Andrés y Juan encontraron al Señor y después de hablar con Él aquella tarde y aquella noche, estaban entusiasmados. Los 2 pequeños, Andrés y Juan. Lo primero que hicieron Andrés y Juan fue ser misioneros. Fueron a ver a sus hermanos y amigos. No les dijeron: esta es tu misión. No, sencillamente habían encontrado al Mesías, habían encontrado la buena nueva, se dieron cuenta de que allí había una acción de Dios y que aquel hombre de alguna manera era el Mesías, que era Dios. Hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías, les dijeron, claro. Bueno, pues esto sucede inmediatamente después del encuentro con el Señor, decía el Papa. Esto viene enseguida. Y a nosotros nos ha pasado, o hemos olvidado que nos pasó, o a las veces que nos hemos dado cuenta se nos han difuminado, que somos apóstoles por estar bautizados todo el santo día y toda la vida entera, estemos donde estemos. Y si Andrés no hubiera seguido a Cristo, o suponiendo que lo hubiese seguido, pero que no le hubiera dicho nada a Pedro, era legítimo que se callase, ¿eh? Él había encontrado al Señor y Pedro era ciertamente su hermano mayor, el referente natural dada su mayor experiencia, pero poco más. Sin embargo, cuando uno conoce a Cristo, inevitablemente lo da a conocer. ¿Siento yo esa fuerza?
Lo estoy viviendo todos los días en la vida corriente, con la gente que me cruzo, con mi familia, con los que están a favor mío y los que están lejos, con los que están a contra. De no haberlo hecho, en el caso de Andrés, quizá no hubiéramos tenido a Pedro, como que fue el primer papa de la historia de la Iglesia. Pero con todo, Andrés comprendió bien lo que significaba haber estado con el Señor. Tenía que mostrárselo a la fuerza a su hermano, tenía que llevarlo a su presencia como lo hizo, aunque Pedro lo estuviera pues pasando muy bien y viviendo muy tranquilo entre sus redes y sus pescados, aunque fuera el hombre de la casa, aunque no aparentara tener mucha resonancia interior. El Santo Padre decía, en la exhortación apostólica nos lo ha dicho, y lo está repitiendo, y se lo ha dicho los obispos que han estado con él, los españoles, para conversar, no para que le echarles una regañina, no, para conversar, porque somos una institución, el reino de Dios, el Señor lo ha creado con un espíritu sinodal, o sea, de comunicarse, para emprender el camino juntos. Y eso es lo que hicieron. Bueno, pues en esa exhortación evangélica, apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el Papa dice, hablé de la Iglesia en salida. Una Iglesia misionera no puede dejar de salir, no tiene miedo de encontrar, de descubrir las novedades, de hablar de la alegría del Evangelio, a todos sin distinción, no para ganar prosélitos, sino para decir lo que tenemos y queremos compartir con todos, sin forzar, sin distinción. Repito, el Señor nos empuja a entrar en todas las novedades que puede haber alrededor nuestro, pero siempre hacerlo cuando lo encontremos y tengamos que hablar de él, a todos sin distinción, no para ganar prosélitos, sino para decir lo que tenemos, lo que nos ha dado el Señor, y queremos compartir con todos, sin forzar, sin distinción. Las diversas realidades que se representan en la Iglesia indican que el espíritu de la missio adientes, o sea, de la misión para acercarse a los que están lejos o no saben, tiene que llegar a ser el espíritu de la misión de la Iglesia en el mundo. Salir, escuchar el clamor de los pobres y de los lejanos, encontrarse con todos y anunciar la alegría del Evangelio. Bueno, pues eso es lo que hizo Andrés. Andrés es pues el que conduce a Pedro a Cristo, es el que nos hizo el favor de poder tener a ese Pedro tan bueno entre nosotros. Y tan buen hermano fue que no solo fue uno de los primeros apóstoles, como su hermano, sino que dio su vida en la cruz. Y fundó así, es estimado en las iglesias de Oriente, con su sangre la fe de tantos hermanos nuestros que con la gracia de Dios tendremos algún día el gusto de abrazar en la plena comunión con Roma. Andrés, buen ejemplo para nosotros. Tengo yo este espíritu, el espíritu del Evangelio, el espíritu de la sinodalidad, el espíritu de acercarme a todos, el espíritu de transmitir, porque tengo una misión, lo que estoy viviendo. Contemplando la experiencia de los apóstoles, insiste el Papa, vemos, por tanto, que la vida cristiana es siempre un seguir al Señor. Pero para seguirle primero hay que oír lo que nos dice. Lo acaba de decir San Pablo. Después hay que dejar lo que en ese momento tenemos que dejar. Y finalmente seguirle. Finalmente está la misión que Jesús nos confía. El Señor jamás dice, sígueme, sin después decir la misión. Dios siempre, en las etapas de nuestra vida, porque nos irá diciendo por dónde tenemos que caminar, dice, deja aquello y sígueme para esto. Así que si vamos por el camino de Jesús, es para hacer algo. Esa es la misión, que está dentro de la gran misión de transmitir la buena nueva, que he encontrado al Señor y que está aquí para llevarnos a la salvación. Bueno, esto solo tenemos que pedir a nuestra Madre en este día que comienza la novena, que comienza con esta gran festividad de San Andrés. No nos olvidaremos de pedir en la misa por todos los que celebran en esta circunstancia, y a los que seáis aquí, Andrés, pues muchas felicidades, ¿no? Que nuestra Madre nos ayude a escuchar el plan de Dios, a dejar lo que conviene
y a descubrir y a aceptar su misión, en el caso concreto de cada etapa de nuestra vida. La misión el Señor nos la muestra presentándonosla, o sea, poniéndonosla delante en la vida. Que así sea.